Bendito sea nuestro Padre Celestial. Y que Dios nos hable, ¿verdad, hermanos? Amén. Yo le quiero compartir que yo no le he dicho al apóstol qué predicar o qué no predicar, qué decir, qué no decir. Él tiene la libertad del Espíritu Santo para decir lo que el Espíritu Santo le ponga a él en su corazón para nosotros. Amén. Vaya, muy bien. Así que si le machucan el callo, no tengo nada yo que ver con eso, es el Espíritu Santo. Solo Amén. grite, bendito Amén. Dios. Amén, apóstol. Es suyo el tiempo. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga. Amén. Si es tan amable, me acompañan unos minutos de pie. Los ministros de la alabanza pueden descender. Yo no sé si de los hermanos que están acá a mi izquierda querrá alguno venir aquí al centro, porque las columnas me doy cuenta que a veces si me estorban a mí para verlo a usted, me imagino que también a usted lo han de estorbar para verme a mí. Entonces quiero invitarle, le dejamos espacios vacíos a los que han de venir, ¿verdad? No sé si hoy o el mes que viene, pero discúlpeme, hermano, que sé que lo estoy removiendo de su asiento predilecto. Algunos todavía andan con el trauma del COVID y no quieren juntarse, bendito Dios, pero yo recuerdo que cuando muchachos cantábamos un coro en la iglesia que decía: vengan, juntemos los tizones, porque tizones separados se pueden apagar, bendito el nombre del Señor. Gracias por la gentileza de los que escucharon mi voz y se cambiaron, bendito el nombre del Señor. Oremos a Dios. Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte, Señor, a ti esta noche bendita, amado Dios, en la que sé que tú nos vas a hablar. Hemos dedicado, Señor, un tiempo para expresarte alabanza, adoración, el ejercicio de los dones, Señor, en medio de tu pueblo. Y ahora, Señor, con temor reverente escuchamos tu palabra, la palabra que es implantada, Señor, y que puede prosperar en nosotros, dice las Escrituras, para nuestra salvación. Nosotros lo creemos, lo recibimos, Señor, en el nombre de Jesús, y te agradecemos, Señor, tu presencia en este lugar. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos. Pedí que me facilitaran el trabajar unos minutos con la pizarra. Creo que acá tengo uno de los plumones con los que quiero trabajar. En el día de ayer estuve hablando un tema y básicamente, ¿verdad? Estuve mencionando al libro de Cantares. En el libro de Cantares, ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Y hoy quiero tratar este tema porque está íntimamente ligado al de ayer. El de ayer no lo he predicado ni siquiera en la iglesia que yo ministro. Aquellos a veces se enojan conmigo porque me dicen: porque usted ministra cosas en otros lugares que a nosotros no nos ha ministrado. Y yo le digo: bueno, la bendición de las redes es que ustedes se pueden conectar, ¿verdad? Y todavía, si quieren buscarlo, ahí va a estar. El de hoy tampoco lo he ministrado allá, así que ayer estaba conectado a mi esposa, estaba conectado un hijo de ley, y sé que después ellos se pasan la información, ¿verdad? Entonces espero yo que no me reprochen nada y que usted pueda aprovechar, porque la palabra es para usted. Amén. Sabe que la palabra es para usted, ¿verdad? Y usted vino a alabar y adorar a Dios, pero también a escuchar la voz del Señor. Entonces yo quiero explicar por qué tenemos que salir del desierto. Perdónenme si repito algunas cositas, porque quiero poner como base el hecho de que la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 10 que de la mayoría de los que salieron de Egipto, Dios no se agradó de ellos. No se agradó únicamente por la incredulidad de ellos.
Sí o yo, ¿verdad? ¿Por qué no se agradó Dios de ellos? Por la incredulidad. El justo por su fe, que dice en la Biblia, vivirá. Y dice la palabra, y si retrocede, no agradará a mi alma. Eso dice Dios. Entonces, ¿qué no podemos hacer? ¿Qué es lo que no podemos hacer? Retroceder. Y generalmente nosotros somos como los carros, difícilmente damos marcha atrás, lo que hacemos es doblar en U. Ahora me quiero quedar unos minutos con usted en ese punto. ¿Sí conoce la señal que dice no retorne? ¿Sí conoce la señal? ¿La conoce? Sí sabe que es una señal dentro de un círculo rojo, eso es una advertencia. Y entonces hay una flecha que dobla en U y luego atravesada así, eso dice, aquí no puedes doblar en U. Bueno, yo sé que ustedes son muy santos, yo no voy a hablar de ustedes ni estoy hablando de ustedes, pero ¿cuánta gente no llega a ese semáforo con esa señal? O sea, ahí hay una señal, un semáforo que tiene luz verde, amarilla y roja, y la roja siempre es párate, detente. Es como que hay un gran peligro, pero encima de eso usted encuentra al lado del semáforo la señal no retorne. Usted nunca lo ha hecho, pero seguro que usted ha visto en más de una ocasión que ahí mismo alguien hace así. Si es cristiano, lo primero que hace es mirar para ver si no está la policía. Y después que dobla, dice, gracias Señor, gloria a Dios, porque me guardaste y me libraste. Pero eres un violador de la ley. Y si hubiese estado un policía, de seguro te pone la multa. Y nosotros a veces, hermanos, somos así, violadores de la ley. Y pensamos que como no nos ponen multa, escapamos. Pero el problema es que cambiamos de dirección. Íbamos en una dirección y al doblar en U, entonces estamos yendo contrario a la dirección en la que estábamos yendo. Eso se puede traducir de dos maneras. O eso es arrepentimiento o eso es apostasía. ¿Sí entiendo lo que le estoy diciendo? Si mi vida no está bien con Dios y yo retorno, yo estoy haciendo un giro de 180 grados y me estoy poniendo contrario a la dirección que llevaba, que era una dirección de perdición. Pero si yo estoy sirviendo a Dios y yo tengo una señal bien grande que dice, no retorne, entonces lo que está sucediendo con ese retorno es que yo estoy entrando en un campo de apostasía. Y en la palabra, la apostasía es divorcio de Jesucristo, o sea, que en la iglesia ya está casada con Cristo, solo que lo único que falta es que llegue, porque el concepto en el Medio Oriente y el concepto de los judíos es que la mujer se casa con un hombre desde que sabe que ese es el hombre que va a ser su esposo con el que va a convivir maritalmente en un futuro, y ella no sabe cuándo va a ser, pero definitivamente ya ella está apartada para ese hombre. Entonces yo quiero detenerme unos minutos con usted en este tema, el Baal de las brechas, porque yo quiero presentarle, hermanos, un versículo que es impresionante y tiene mucha información. Si usted no puede captarla o escribirlo todo, yo quiero que usted me oiga. Tiene permiso para sacar su celular, no me haga foto a mí porque soy demasiado feo, ¿verdad? Y no estoy aquí para eso, para que me haga foto, pero usted le puede hacer una foto, aprovecharse de toda esa información que es válida, bendito Dios, y de mucha bendición, y luego después irse a casa a escudriñarlo, a estudiarlo,
a observarlo, a mirarlo. Ayer hice una pregunta que a cuántos les gusta estudiar y leer y casi nadie me levantó la mano. Pero ese es el problema que tenemos, bendito Dios, que no nos gusta escudriñar las Escrituras. Y bueno, es uno de los problemas. Y la Biblia dice que Jesús dijo que ellos deberían escudriñar las Escrituras porque en las Escrituras a ellos le parecía que estaba la vida eterna y ahí es donde aparecen los testimonios acerca de Jesús. Entonces, miren lo que le dijo Dios a Israel. Capítulo 14 es un capítulo impresionante, como todos los de la Biblia, pero yo quiero usarlo para enseñar con este versículo. Dile a los hijos de Israel que den la vuelta. O sea, que den la vuelta. Ya eso indica que iban en una dirección que no era la correcta. Den la vuelta, bendito Dios. Vamos a empezar por ahí. Ya dije que si voy por un mal camino y me dicen da la vuelta, lo que estoy haciendo es cambiando de dirección y eso es arrepentimiento. En la Biblia es metanoeo, cambio de nuestra mente, cambio de nuestro pensamiento. Y por eso Pablo dijo que nosotros no deberíamos de conformarnos al pensamiento de este mundo, sino que deberíamos de ser transformados en el espíritu de nuestro entendimiento para comprobar la buena voluntad, la agradable voluntad y la perfecta voluntad de Dios. Lo próximo que quiero decirles es que parece que cambiar la mente es fácil, pero especialmente es muy difícil porque generalmente nosotros estamos acostumbrados, y valga la redundancia, a hacer cosas por costumbre y muchas veces ni preguntamos cuál es la razón por la cual lo estamos haciendo. O sea que es más fácil liberar a una persona de los demonios, porque los demonios se van en el nombre de Jesús, usted sabe, que sea libre de una costumbre. Por eso algunos de ustedes, para ustedes es imposible dejar el pan y el médico les dice, tienes presión alta o tienes diabetes y no deberías de comer pan y seguimos comiendo pan, bendito el nombre del Señor, porque tenemos la costumbre y no lo queremos soltar, no queremos soltar las benditas tortillas, bendito Dios, porque así me criaron, pero no quiere decir que si usted deja de comérsela se va a morir, no, posiblemente se muera si sigue comiéndosela, si usted tiene una condición médica que no le permite. Y algunos tienen la filosofía, al fin y al cabo me voy a morir, 10 años antes no importa, pero en medio de esa filosofía tendríamos que mirar que Pablo dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que nosotros tenemos que cuidarlo. O sea, hay cositas ahí, perdónenme, que nosotros, esto no es una clase de alimentación, ¿verdad? Pero para decirle lo que puede hacer la costumbre. La costumbre a veces nos puede poner en contra del plan y del propósito de Dios. Entonces a ellos le dicen, da la vuelta. Dios se lo habla a Moisés. Lo más interesante de eso es que Dios le habla a nuestros pastores. Y pareciera que Dios no nos habla a nosotros. Pero Dios nos está hablando a través de nuestros pastores y nos está diciendo qué cosa es lo que tenemos que hacer. Y entonces yo siempre pregunto, ¿y para qué queremos pastores si no los escuchamos? Entonces, cuando usted mire en las Escrituras, sobre ustedes reposaré mi mano poderosa, ahí está diciendo, con esto le voy a dar sombra a ustedes, con los 5 ministerios. ¿Verdad que sí? El apostólico, el profético, porque es el que señala cuál es nuestra condición y cuál es nuestra necesidad. El evangelístico, porque este Dios es el de más largo alcance, o sea, el evangelista alcanza a las almas. Imagínese usted la campaña evangelística de Jonás, de 40 días y se convirtieron 120,000 personas, bendito el nombre del Señor, eso es cosa seria. Y en el primer mensaje de Pedro, aunque Pedro no era un evangelista, era un pastor, pero su mensaje fue evangelístico y se convirtieron 3,000 almas. Hoy hay que dar 3,000 mensajes para ver si se convierte uno, ¿verdad? Pero no es porque el pastor no está dando la palabra, sí, ¿no? Porque la maldad ha crecido.
en los últimos tiempos, y es impresionante esto. Entonces solo le quiero mostrar cómo fue que Dios le dijo: acampen delante de Pi-Hahiroth, que significa boca del desfiladero. Pero yo quiero mostrarle algunas verdades espirituales. O sea, vamos a acampar en el lugar que hable nuestra boca. Ahí dice, vamos a, lo que significa, vamos a estar en el lugar donde está nuestra comida, ¿verdad? Y luego usted mira que significa conforme al decir o al dicho. Y una de las cosas que a mí me interesa que usted entienda es que como usted piensa, así habla y así actúa. Entonces la primera lección es dar la vuelta. Y vamos a tener que cambiar nuestro pensamiento para que cambie nuestras palabras. Ahora, la importancia de esto, ¿cuál es? La Biblia dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. ¿Para qué cosa? Para salvación. O sea, cuando usted entiende las Escrituras, usted guarda su boca, porque usted sabe que su boca es una espada de dos filos. Su boca puede traer bendición o su boca puede traer maldición sobre usted y sobre los suyos. Entonces, no sé si alguna vez usted ha escuchado a alguien diciendo: es que la vida es una desgracia. Y bueno, como piensa, así habla. Y la Biblia dice que nosotros vamos a terminar siendo atados y desatados en nuestras propias palabras. Por eso Pablo, disculpe, estoy diciendo un versículo tras otro, solo que no le estoy diciendo libro, capítulo, pero por eso Pablo dice: creí, por tanto hablé. O sea, ¿qué cosa es lo que hablamos? Lo que creemos. Entonces, ahí lo pongo. Entonces el Señor le dijo: entre mi dol, o sea, la palabra con la que te tienes que ceñir en el nombre de Jesús. Y entonces dice: y acamparéis frente a Baal-Zephón. Y aquí es donde se pone la cosa seria. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque Baal significa eso que usted está leyendo ahí: morador, adversario, arquero, ave y poseedor. Ese es un demonio, esa es una potestad. O sea, eso no es solo un nombre, sino que las naciones del lado de allá, del Mar Rojo, le ponían a porciones de las tierras los nombres de sus dioses. Entonces, yo no sé si usted puede relacionar el nombre Baal con alguna historia bíblica, pero indiscutiblemente usted ha de entender que Israel, junto con Acab y junto con la falsa profeta llamada Jezabel, dice la palabra de Dios, cayeron rendidos al culto de Baal. O sea, Baal no es cualquier cosa. El ministro de esa potestad se llama Jezabel. No sé si le estoy haciendo un rollo, pero quiero explicar, aunque dé un rodeo, quiero explicarle cuál es la conexión. Y hasta el día de hoy, Jezabel está operando. ¿Por qué? Porque es un espíritu que se manifiesta cíclico, pero trabajando con otras potestades. Y la potestad demoníaca fuerte es esa. Baal, que significa el adversario, el arquero, el ave. Usted tendría que considerar ahí, por ejemplo, cómo es que Apocalipsis dice que Babilonia ancestral es la casa de los demonios, de espíritus inmundos y de toda clase de ave aborrecible. Entonces, yo se lo pongo solo ahí para que usted lo vea y permita a Dios que usted, bueno, yo le estoy ministrando esto para que usted entienda que el mundo espiritual es más real que lo que muchos hijos de Dios entienden o conocen. Nosotros vivimos bajo una afectación de esas ministraciones y muchas veces ni nos damos cuenta. Y por no darnos cuenta quedamos afectados de una manera o de otra. Pero dice la Biblia: y conoceréis la verdad. Y la verdad,
¿Qué dice la palabra de Dios? Os hará verdaderamente libre. ¿Ok? Entonces, luego dice la palabra de Dios que Sefón significa el cuadrante oscuro de tiniebla, o sea, los ambientes en los que esto se mueve es en los ambientes de tiniebla, y ellos trabajan para acechar, para contender con tu vida, trabajan para poner lazo, para ocultar, para poner secretos. Y entonces quiero que usted vea rapidito, hermano, con su permiso, yo quiero conservar la compostura, pero tengo mucho calor y necesito sentirme cómodo. Entonces quiero que usted vea lo que dice la palabra de Dios. No me voy a ir al versículo 3, me voy a quedar todavía un minuto en el versículo 2, porque creo que dibujándolo, esto usted me va a entender mucho mejor, bendito el nombre del Señor. Bueno, parece que tiene seguro. Miremos aquí unos minutos, solo esto. Solo quería inclinarlo por aquellos hermanos que quedaron del lado de allá. Hagámonos a la idea. Usted imagínese que este es el Mar Rojo. ¿Ok? Mar Rojo. Y quiero que usted observe lo que voy a hacer ahora. Estas dos líneas. Esas dos líneas representan la columna de fuego y la nube. Esto que estoy haciendo aquí es el ejército egipcio. Esto que estoy poniendo aquí, esto no es antojadizo, eso es lo que dice la Biblia. Así es como estaban ellos. Esto que estoy poniendo aquí es el pueblo de Israel. ¿Ok? Y entonces, esto que usted está viendo aquí, que lo voy a poner bien grande, debería de hacerlo un chin más chiquito. Esto que estoy poniendo aquí es el desierto. Y esto que estoy poniendo aquí es la tierra prometida. Ya voy a terminar, ¿me oyó? Este es el mapa espiritual de los hijos de Dios. Y le voy a decir, hermano, ¿y por qué usted dice que es el mapa espiritual? Porque la Biblia dice que lo que le aconteció a Israel quedó para nuestro testimonio, para que nosotros no caigamos en los ejemplos de desobediencia. Pero también Dios los guió. Y yo quiero mostrarle algo. La noche que ellos llegaron aquí, a ese versículo 14, capítulo 2, el Señor puso una columna de fuego y puso la nube. Los ejércitos o el ejército egipcio no podía ver al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel podía ver a todos sus enemigos. Y dice la palabra de Dios que ellos tomaron miedo. Pero Dios le dijo que este era el lugar de acampar para Dios hacerle un milagro. ¿Cuál? Abrirles el Mar Rojo y ellos pasar. Pero Dios le dijo frente a quién iban a tener que ponerse, y si ellos estaban frente a Baal Sefón, porque eso es lo que dice la Biblia, cruzando el desierto, ellos iban a tener que empezar a batallar con unas potestades de las cuales solo Dios los podía librar. ¿Quién es esta que sube del desierto? O sea que Dios nos saca a nosotros de Egipto. Egipto significa cárceles, Egipto significa prisiones. Aquí está la gloria de Dios que nos está preservando. Nos sacó y nos está preservando. Aquí
Mar Rojo significa milagros extraordinarios. No quiere decir que aquí no los hubo. Usted sabe que aquí Dios manifestó 10 plagas. Pero lo que quiero dejar en su mente y en su corazón, que Dios le dijo, ustedes van a entrar en el desierto. De aquí a tierra prometida, habían unas 10 jornadas aproximadamente. Bueno, voy a ponerlo así. ¿Sabe cuánto se tardaron ellos en llegar de aquí a aquí? Sí lo recuerdan, ¿verdad? 40 años. Porque ellos no pudieron cruzar el desierto. En la Biblia dice que el Señor los hizo vagar por el desierto así. Cuando usted mira las veces que viajaron en círculos y venían a dar al mismo lugar, viajando en círculos durante 40 años, porque por causa de la incredulidad de ellos, el Señor dijo, los mato en el desierto. Mueren en el desierto. Sin embargo, el deseo de Dios, sin embargo, el deseo de Dios era ¿qué cosa? Entrarlo en la tierra prometida. Ahora, aquí hay manifestaciones de Baal. Y antes de explicar las manifestaciones de esas potestades, porque Baal significa lo que usted acaba de leer ahí, un adversario, un arquero, ese espíritu también de anticristo. Si recuerdan capítulo 6 de Apocalipsis, que el primer sello es uno que cabalga y dice la palabra de Dios que tiene un arco pero no tiene flecha. Está saliendo a buscar hijos, reengendrarlos para él. Entonces, bueno, yo quiero quitar esto ya, yo creo que con esto es suficiente. Yo lo que le quiero mostrar, lo que le quería mostrar es la situación. Esto es Éxodo 14:2. Ok, listo. No sé si entendió, pero yo me entendí perfectamente. Bendito el nombre del Señor. Yo por lo menos me entiendo, hermano, pero eso no es gracia. Yo también tengo, bueno, pero es que entender no es problema mío. Pídale a Dios entendimiento, bendito Dios. Entonces yo quiero que usted vea el siguiente versículo. El siguiente versículo es impresionante. ¿Por qué es impresionante? Porque el Señor le está hablando a Moisés y le dice, eso es lo que vas a tener que hacer. O sea, lo que yo le estoy contando es lo que sucede más adelante, que ya todos sabemos porque es historia bíblica. Pero aquí Dios le está diciendo cuál es el proyecto de vida. Esto es lo que tienes que hacer. Pero no teman, yo estoy con ustedes. Eso le dijo Dios y eso nos dice el Señor a nosotros. Se lo dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estoy contigo a donde quiera que vayas, siempre y cuando vayas a los lugares correctos. Porque Dios no va a ir contigo a un dancing light, Dios no va a ir contigo a un prostíbulo, Dios no va a ir contigo al bar a beber. No, es en el plan de Dios. Entonces quiero mostrarle que Dios les está advirtiendo cuál es el futuro, porque mire lo que dice el versículo 3, porque Faraón dirá de los hijos de Israel. Y yo quiero que usted observe. Lo que dice ahí a Faraón es, si se escapan de mis manos y logran llegar al desierto, esto es lo que va a suceder. El desierto los ha de encerrar. El desierto los ha encerrado. Entonces, Faraón dirá de los hijos de Israel, andan vagando, andan involucrados en lo que no tienen que estar involucrados, andan conmovidos, andan conturbados sin rumbo por la tierra. El desierto los ha encerrado, o sea, el desierto los encerró y de ahí no van a poder salir. Yo quiero que usted vea
la nota espiritual de esto. O sea, el rey de las cárceles y de las prisiones dice, ¿te fuiste? ¿Lograste salir de aquí por un milagro? Entonces, no te preocupes, deja que llegues al desierto. Del desierto no vas a poder salir, porque el desierto te va a encerrar. Y el primer Baal es Baal Zephón. Así que yo quiero mostrarle, quiero mostrarle algunos Baales, no se los voy a... De ahí, ¿por qué la iglesia tiene que salir del desierto? Porque todos esos Baales, si me puedes seguir unos minutos, todas las manifestaciones de esos Baales están aquí. Es más, llegó el tiempo en que el pueblo de Dios introdujo el culto a Baal dentro de la tierra prometida. Y yo quiero, hermano, por favor que usted medite unos minutos en lo que yo estoy diciendo, porque fuimos escogidos por Dios para servir a Dios, no para servir a los demonios. ¿Le da gracias a Dios por eso? Ok. Pudiera decir algunas cositas, pero no lo quiero asustar. Entonces, usted tiene en pantalla lo que significa Baal: morador, adversario, arquero, ave, poseedor. Y luego después aparecen varios nombres compuestos. De ahí usted puede sacar su celular, un screenshot. Yo no cobro por eso, eso es trabajo adelantado. Y usted pudiera ser bendecido a través de la palabra de Dios cuando usted empieza a escudriñar. Ya usted sabe que Baal Zephón significa el que acecha, el que contiende, el que pone lazos. Luego Baal Peor significa el señor de las brechas. Luego Baal Meón significa el señor de las habitaciones, o sea que los demonios buscan lugar donde morar. Sí, recuerda que el pasaje enseña que el espíritu inmundo anda por lugares desiertos y dice: regresaré a mi casa. Y dice la palabra que viendo la casa limpia, ordenada pero vacía, dice que decide ir a buscar a 7 peores que él. Si la matemática no cambia, hermano, 7 más 1, ¿qué cosa es, por favor? ¿Me está prestando atención o es tan complejo esto? Si fue a la escuela y aprendió a sumar. 7 más 1, ¿cuánto es? Qué bueno. Le estoy pidiendo que hable porque así no se me queda dormidito. Y no es porque yo aburro, sino porque usted lleva una semana trabajando, ¿verdad? Y el cansancio se siente. Entonces, 7 más 1, 8. Según nuestra enseñanza, y no solo la mía, la bíblica, 8 significa reinicio. Primer día de la semana, en la Biblia aparece el 8º día. Al 8º día corrieron 7 días y hubo un reinicio en el 8. Entonces, entendamos esto. Dice la palabra de Dios que hay un espíritu inmundo o potestad demoníaca que se llama el señor de las habitaciones o de las moradas. No quiero parecerle intergaláctico, pero el pastor es testigo de esto. Llegamos al hotel y él me acompañó hasta la habitación, revisó que todo estuviera bien. Y yo, donde quiera que llego, que no es mi casa, le digo al hermano que me acompaña: por favor, quiero que ores y santifiquemos este lugar y se lo entreguemos al Señor para que yo pueda descansar con tranquilidad. ¿Por qué? Porque hay lugares donde habitan potestades de acuerdo a derechos legales. Usted oiga y discierna, porque de repente usted no lo ve todo, pero usted sí le puede decir a Dios: por favor, guárdame de la administración de espíritus inmundos. Porque yo al fin y al cabo no sé qué se hizo en esa habitación, en el alquiler anterior. Puede ser una pareja que no tiene casa, pero puede ser una pareja de adúlteros que, escondiéndose de sus compromisos, fueron a cometer
pecado de adulterio y de impiedad en aquel lugar. ¿Y por qué yo tengo que quedar bajo la influencia y estar batallando? Bueno, pues si me como un plato de arroz, frijoles negros antes de acostarme a dormir, de repente no puedo dormir, ¿verdad? Por los sueños extraños, pero yo sé cuando algo me quiere fastidiar, y uno tiene que discernir qué cosa es lo que está pasando. Entonces, ahí está el señor de las habitaciones, el señor de la fortuna. Eso para los que le gustan jugarse un número, que gracias a Dios aquí no hay nadie. Pero hay cristianos que dicen, no, jugar a la lotería, no, quizás me saque un millón. Y luego que te lo ganas, dices, gracias, Señor. Pero David dijo, Jehová sustenta mi suerte. Es un pecado, y detrás de eso hay espíritus inmundos. El Señor de la fortuna. Ahí está la ciudad del Señor. Eso, estudiando las Escrituras, usted puede ver que sobre cada ciudad hay una potestad que gobierna. Aquí en Baicelia hay una potestad sobre esta ciudad demoníaca que gobierna. A usted no lo toca porque usted es un hijo de Dios y usted camina bajo el Espíritu Santo, la palabra de Dios y las unciones ministeriales, y está bajo cobertura. Pero cada ciudad tiene una potestad. No me lo estoy cuenteando. Lea la palabra. ¿Sí recuerda el pasaje de Daniel? Que Daniel estuvo esperando 21 días la ayuda del Señor. ¿Sí lo recuerda o no lo recuerda? ¿Lo leyó? ¿Ya lo leyó? ¿Sabe dónde está? Bendito Dios. Bueno, por lo menos en el libro de Daniel. No le voy a decir el capítulo porque ya me va a parecer que usted es mero vago. Entonces, si no lo ha leído, vaya a buscarlo allí, que Daniel tiene aproximadamente 10 capítulos, otras Biblias ponen 12. Quiero que me oiga. Cuando llegó la ayuda, dice que la ayuda le dijo, no temas, amado, desde el primer día que clamaste, yo te escuché y vine en tu auxilio, solo que el príncipe de Persia no me permitía llegar y tuve unas batallas tremendas. Entonces, él mismo le explica a Daniel, ahora cuando salga de aquí, me queda pelear con el rey de Persia y con el rey de Grecia. Eso está ahí en las Escrituras, no me lo estoy inventando yo. Entonces, hay potestades a niveles celestes. No tienes lucha únicamente contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad que se mueven en regiones celestes. Hermano, después de echarme una semana trabajando, ya estoy agarrando miedo. No tienes por qué, porque Dios te lleva por camino seguro. Dios te lleva con una columna de fuego. Dios te mueve y te traslada con unciones poderosas. Lo único que Dios quiere es que nosotros lo escuchemos y lo obedezcamos, y que entendamos que de milagro en milagro Dios nos está librando incluso de peligros que nosotros no vemos. ¿O usted cree que usted nunca ha tenido un accidente porque es buen chofer? ¿Y qué usted cree que le pasó al hijo de los pastores? Parado en un semáforo, eso fue un ataque del mismo diablo contra su vida. Y un espíritu de muerte queriendo llevárselo a él y atacar a los siervos de Dios. O sea que ni siquiera manejando, pero Dios en su misericordia le preservó la vida a usted, a él, después de un accidente terrible. Y Dios a nosotros nos está preservando de la vida aún cuando no estamos viendo los peligros y los ataques. Entonces yo quiero mostrarle aquí, ¿verdad? Es el Baal Berí es señor del pacto. O sea que el señor del pacto se llama Jesucristo, y todos los primeros domingos de cada mes nos tomamos la Santa Cena, pero hay una imitación. Siempre hay una imitación de parte de las tinieblas a todo el plan de Dios. Quiero llamarle la atención ahí, Baal Perisín, el señor de las rupturas, Hazor, el señor de un pueblo,
O sea que los demonios tienen pueblo para ellos. El señor de las moscas, que es el señor de la corrupción. No sé si usted ha visto sobre qué se posa la mosca. Pero cuando usted vea una mosca arriba de un plato de comida suyo, por favor póngala a un lado. El Dios de la corrupción. Ahí donde hay pecados de inmoralidad sexual, ahí donde hay maldad, ahí donde hay impiedad. Y entonces Baal Hermón, el Dios o el Señor que acaba con todo, que lo destruye todo. El Señor del anatema. Y por supuesto, todos esos están entrelazados, pero usted ha de acordarse de lo que le sucedió al ministro de alabanza de Judá, que se llama Acán. Dice la palabra de Dios que agarró el manto babilónico, el lingote de oro, las piezas de plata y la metió debajo de su tienda. Cuando tú pones algo bajo tierra, no solo lo estás escondiendo, sino que lo estás usando de fundamento para tu tienda. Por eso, hermanos, los hijos de luz no andamos en oscuridad. Los hijos de luz caminamos en luz, porque somos hijos de luz, hijos del día. Bendito el nombre del Señor. Y Dios nos enseña y nos dice aún, tengan cuidado, la luz que haya en vosotros, en vuestros ojos, no sea tiniebla. Entonces, quiero que usted rápidamente observe este versículo. Quiero hablar un minuto, ¿verdad? Me quedan por el reloj 30. Aunque usted no crea, acabo de presentarle el tema. Mi esposa me dice, es que tú haces unas introducciones tan largas que después me quedo a media porque digo, bueno, quiero que siga la enseñanza, pero se acabó el tiempo. Y yo pienso que si yo le pongo bien las bases a usted, entonces usted puede seguir escudriñando las escrituras. Ya yo le puse las bases ahí. El Señor a usted lo sacó del reino de las tinieblas y lo trajo al reino de su amado Hijo Jesús. Yo no sé cuánto han experimentado milagros de Dios, pero yo he experimentado milagros de Dios en mi vida. Usted sabe que usted era un hombre o una mujer atada por vicios y por cosas de las cuales usted no podía salir solo, pero Dios quebró una cadena, cadenas, ataduras. Dios lo sacó a usted del horno de aflicción de Egipto. Entonces ahora que somos libres, tenemos que caminar con la ayuda del Señor, porque el desierto es un peligro. En el desierto murió todo un pueblo. Entonces necesitamos como iglesia caminar con Dios. Necesitamos descansar en Dios. Necesitamos oír la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Necesitamos que Dios nos guarde a nosotros de círculos viciosos que demoren. Miren, no quiero que usted me diga, sí, hermano, ¿verdad? Pero ¿cuántos hijos de Dios no quiebran el poder de un pecado y al cabo del tiempo se ven ellos mismos volviendo a practicar algo de lo que ya Dios los había perdonado hacía tiempo? Y es porque el pecado es así, es un círculo vicioso. O sea, es la reiteración de un pecado. ¿Pero por qué? Porque el pecado en sí o la transgresión en sí crea derechos legales. Cuando los 12 espías regresaron, 10 dieron un mal informe. Es lo que habla tu boca. Porque como tú crees y piensas, así tú hablas y así tú actúas. 10 dijeron, no podemos entrar, no podemos hacerlo. Cuando tú dices, yo no puedo hacerlo, tú estás queriendo hacer a Dios mentiroso. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, nosotros tenemos que cambiar nuestra fraseología, porque en el diccionario de Dios solo existe el no para decirte
que no deberías de pecar, que no deberías de rebelarte, pero por lo demás, todo es un sí, puedes hacerlo. Estás siendo tentado, la palabra del Señor dice que nunca serás tentado más allá de lo que tú puedes resistir, sino que juntamente con una tentación, Dios te abre la puerta, Dios te dice, esta es tu puerta de oportunidad. Tienes a un enemigo cayéndote atrás, Dios puso su Espíritu Santo a nuestras espaldas. Oirás una voz del cielo. 3 son los que guían al pueblo de Dios. A tus espaldas el Espíritu Santo que te dice no es ni a derecha ni a izquierda, sino que este es el camino. O sea que apenas tú quieres hacer un retorno y tú llevas un GPS, la Lola te dice redireccionando, te equivocaste, ese no es el camino. Y tú persistes, pero es que el GPS está conectado con satélite. Y el Espíritu Santo está conectado, bendito Dios, a tu espíritu, bendito Dios, porque es un espíritu viviente. El Señor dijo, dejo el Espíritu Santo para que te guíe a toda verdad, para que te enseñe, para que te muestre cuál es el camino. Por eso Isaías dice, oirás una voz a tus espaldas que te dice, no es ni a la derecha ni a la izquierda. Bueno, primero moví la zurda, ¿verdad? Pero no es ni a la derecha ni a la izquierda, este es el camino. Delante de usted hay un pastor que dice que sus ovejas conocen su voz. Para si alguna vez usted dice, yo nunca he oído la voz de Dios, usted tiene cerumen espiritual en sus oídos, porque Dios sí habla y habla todos los días. Se lo demuestro por la Biblia. Yo no puedo hacer a Dios mentiroso. En otro tiempo Dios habló a través de sueños, visiones, profecía. Hoy Dios nos habla por su Hijo cara a cara. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Entonces, Dios sí habla. Usted me está oyendo. Entonces, el que es su oveja oye la voz de Dios y sigue a su pastor. Y desde el cielo habla el Padre, que dice, ese es mi hijo, a él es al que tiene que oír. Imagínese usted, hermano, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo hablándole a su pueblo. Entonces ahora quiero que usted vea lo que dice aquí Ezequiel 13:3. Y yo traje este tema porque uno de los ataques de Baal Peor es, y se llama así, el Señor de las brechas, pero tiene que ver con los falsos profetas que se van a levantar en el último tiempo. Y yo lo estoy poniendo ahí para que usted lo vea. Entonces Dios nos tiene que guardar de los falsos profetas y Dios nos tiene que guardar de la falsa profecía. Por eso le voy a decir algo. A los profetas se discierne y la profecía se discierne. Y por eso los profetas tienen que estar bajo cobertura. ¿Para qué? Para que un pastor y la iglesia los discierna. Y le voy a decir algo a los que profetizan, que están aquí, que me escuchan. No se enojen si un día su pastor le dice, hazme favor, cállate. No sé, mire yo porque es un poquito difícil este tema y un poquito escabroso, pero no quiero que nadie se moleste conmigo. Por ejemplo, yo en la iglesia dirijo la administración de los dones y cuando veo que un hermano se está extendiendo, yo desde el micrófono digo amén una vez. Y si sigue con la profecía, yo, amén, le subo el tono, amén es así sea, termina ya. ¿Por qué? Porque el espíritu de los profetas, dice la Biblia, está sujeto al profeta. O sea que el tipo no anda por ahí arriba, por las nubes, que no oye que yo le estoy diciendo, termina ya. Entre paréntesis le quiero decir a los hermanos que profetiza, bueno, no tengo nada en contra de ustedes, todo lo contrario. Pastor, con su permiso, ¿puedo? Amén. Entonces, le quiero decir a los que profetizan que la profecía es una combinación de exhortación con consolación.
Si Dios nos manda o manda una profecía a la iglesia donde Dios quiere corregir algo, junto con esa tiene que haber una palabra de consolación, porque cuando el pueblo estaba mal con Dios, el Señor siempre terminaba diciendo: mas si mi pueblo se humillare, el pueblo que habla mi palabra se humilla, yo me y se arrepiente, yo tendré misericordia de él y lo restauraré. O sea que le digo a los que ministran la profecía: no venga a dar un tablazo, no venga a meter un sablazo, porque Dios es un Dios de misericordia. Dios declara el pecado y Dios corrige lo mal hecho, pero Él es Padre. Y dice la Biblia que el Padre que ama, disciplina. Pero también dice, como un padre se compadece de su hijo, así se compadece Jehová de sus hijos. Compasión. ¿Me está oyendo? Hermanos que profetizan de la misma manera que tú quieres que hagan contigo, haz tú con los demás. Ley de oro, bendito Dios. Y así nos vamos a estar edificando uno a los otros. Bueno, ready. Ya dejé a los que profetizan, no hay nada en contra de ustedes. No, yo estoy seguro que esto que estoy diciendo su pastor se lo ha dicho 14 veces. Y quizás 16 también. Entonces, pero solo para confirmar algo. Entonces yo quiero que usted mire aquí, así dice el Señor Dios: ay de los profetas necios. O sea que usted pudiera ser un profeta y ser un necio. ¿Cómo resolvemos ese tema? O sea, un profeta es uno que habla. Y si la Biblia dice que yo soy atado en mis palabras y desatado en mis palabras, entonces lo que no puede haber es necedad en las cosas que yo digo. Hello, listen to me, please. A los gringos, ¿me están oyendo? Entonces usted necesita hablar con cordura. Usted necesita hablar con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y usted, escúcheme bien, que hay una diferencia entre hablar lo positivo. No, yo no estoy diciendo que usted hable entre comillas lo positivo. Yo lo que estoy diciendo es que se llene de la palabra de Dios y hable la palabra de Dios. Creí, por tanto hablé. Eso es lo que decía Pablo. Y usted no encuentra al apóstol Pablo diciendo: yo creo, quizás, pues la verdad que me ha ido mal. Cuando está testificando del Euroclidón y va preso, él dice: la mano poderosa de Dios estuvo con nosotras para librarnos a todos los que íbamos en el barco. Siempre tenía una palabra de bendición. Todos los que iban allá adentro eran unos delincuentes asesinos, y el único que iba allá adentro era Pablo, el siervo de Dios. Los agarró un Euroclidón, y la Biblia dice que cuando sacó el centurión, sacó una espada para matarlos a todos. Hermano, ¿qué sentido tenía aquello? Si el mar se los iba a tragar y se iban a ahogar todo, ¿qué sentido tenía pero aquel era un asesino? ¿Qué sentido tenía que sacar una espada y fuera? Pero ahí estaba Dios y el siervo de Dios. Algunos cristianos piensan que a su vida no va a venir tormenta. Pero mire, cambie de congregación y de iglesia entonces, y váyase para los pares de sufrir, bendito Dios. Porque el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíe, yo estoy con vosotros. En el mundo tendréis aflicción, pero tengan paz, confíen. Yo he vencido, yo lo vencí. Yo vencí al cosmos, bendito el nombre del Señor. Yo vencí a la muerte, yo vencí al diablo, yo vencí a los demonios, yo vencí al pecado, yo vencí a la enfermedad, yo lo vencí hace 2000 años, y lo que tú necesitas es creer que esa victoria es para ti. Porque el evangelio no es filosofía y no es que yo me conozco la Biblia de tapa a tapa. No, si Satanás se la sabe de memoria cuando va a tentarlo a usted, ¿qué usted cree que usa? La Biblia. Entonces, cuando usted se quiere echar un chiste de repente, pero si Jacob tuvo 4 mujeres, yo también la puedo tener.
Porque hasta los homosexuales buscan respaldo en la Biblia. Ay, hermano, no diga eso, ¿sí? Y son tan endemoniados que dicen que la relación que había, bueno, no voy a tocar a mi Señor, pero la relación que había entre David y Jonatán era una relación de homosexuales, porque David dijo, mientras que lloraba por su amigo, el amor de Jonatán me fue mejor que el de muchas mujeres. Y ellos leen eso como que es un homosexual el que escribió. Entonces vivimos en un mundo tan corrupto y tan lleno de tinieblas que aún a las tinieblas les sirve la Biblia para atacar a los hijos de Dios. Entonces no vamos a tener discernimiento de espíritu. Entonces mire lo que dijo Dios: hay de los profetas necios, los insensatos, los perversos, los impíos, los infatuados, los locos, los ruines, los villanos, que siguen su propio espíritu. O sea que nosotros tenemos que cuidar, hermano, de seguir nuestras propias ideas y nuestros propios pensamientos. Si vamos a decir algo, hablamos por el poder de la palabra de Dios, pero no tenemos que tener cuidado. Entonces dice que siguen su propio espíritu. Mira ahora como dice: son como zorras entre ruinas, así han sido tus profetas, oh Israel. Número 1, no habéis, ¿qué dice la palabra de Dios ahí? No habéis subido ¿a qué cosa? A las brechas. Entonces la profecía, ¿para qué cosa es? Para despertar al pueblo de Dios y que vaya y pelee contra el Dios de las brechas. Donde hay una brecha, ahí tengo que ir a trabajar, ahí tengo que ir hay una brecha espiritual en mi vida, entonces me tengo que levantar en el nombre de Jesús y restaurar esa brecha y cerrar los espacios que el enemigo busca para meterse dentro de mi casa, para meterse dentro de mi familia y querer hacer morada en mí. Claro que eso no se puede decir amén, pero usted me va a decir que en su vida no hay brechas, hermanos. Usted me va a decir que en su hogar no hay brechas, hermanos. Le puedo decir algo: aun cuando usted se va a trabajar, usted está oyendo cosas que lo están contaminando, porque toda la gente que está alrededor suya no es cristiano, ni ama a Dios, ni sirve a Dios. A veces uno quisiera: Señor, sácame de aquí, pero estamos ahí como Daniel y los jóvenes hebreos metidos en Babilonia, y lo único que tenemos que proponer en nuestro corazón es no contaminarnos, hermano, no contaminarnos ni con la comida ni con el vino de Babilonia. No, Señor. Y le voy a decir algo más, porque hay cristianos que creen que mantienen su pureza y su santidad, pero eso no es cierto. Porque Pablo dice, hermano, no es cierto, no se deje engañar. Pablo dice: puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles? Yo voy a escribir mis leyes en tu mente y en tu corazón. Ustedes me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Puesto que tienen tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y ahí tendríamos que ir a estudiar como una brecha, o sea, como una contaminación de espíritu, una contaminación de alma o una contaminación del cuerpo. Es una brecha que le da derecho legal a los espíritus inmundos para venir y empezar a fastidiarnos y molestarnos, y uno queriendo quitarse la tentación de encima y no puede porque hay una brecha, el Baal de las brechas. Hermano, una murmuración hizo que en medio del pueblo, gracias a Dios que aquí no hay murmuradores que hablan ni de sus hermanos ni de su pastor. Y hermano, ¿por qué entonces va a decir eso? Para la gente de internet, para los hermanos de internet, Dios me los bendiga, para que ellos me oigan. Una murmuración le abrió puertas al enemigo en medio del pueblo de Dios. La profeta abrió su boca y le molestó que su hermano se hubiera casado con una morena, y listo. Dice la palabra de Dios que el Señor se sintió mal, pero mal, y finalmente dijo: ok, no la voy a matar. Según la ley, ¿qué cosa es lo que ha de suceder con aquella
con aquella mujer a quien el padre le lanza un esputo en su rostro. Señor, tiene que irse por una semana al desierto. Hermano, el Señor le lanzó un esputo a la profeta, a María, una necia por hablar mal del siervo de Dios. Se fue la gloria de Dios, dice la Biblia, la gloria de Dios salió del tabernáculo, subió, y al momento María estaba llena de lepra desde la cabeza hasta la planta de los pies. 7 días en el desierto son los 7 días de la tribulación y de la gran tribulación por la que van a pasar muchos hijos de Dios, por no entender que hubo una brecha de contaminación que los dejó fuera del campamento. A 10 minutos de terminar, entonces quiero que usted mire lo que dice la palabra de Dios. La profecía y los profetas, usted como padre tiene el deber de hablar para reparar brechas. ¿Qué hacen los necios? No reparan brechas. Y dice la palabra de Dios, número 2, ni te habéis levantado un muro alrededor de la casa. ¿Qué deberíamos de levantar alrededor del pueblo de Dios? Muros. Ahorita usted va a entender esto. Muros que protejan la congregación, muros que protejan nuestra casa, muros que protejan nuestra familia. Dice las escrituras que los muros es para resistir en la batalla, para resistir en la batalla. O sea, no hay muros, hay brechas abiertas, viene el enemigo, ataca y es una debacle. Y después nos estamos preguntando por qué sucedió esto. Ok, versículo 6. Dice la Biblia, han visto falsedad y adivinación mentirosa los que dicen, el Señor declara. Y le voy a decir algo, hermano, para decir que Dios ha hablado, tiene que hablar Dios, porque Dios dice en su palabra, hay de aquel que diga que Dios habló y Dios no haya hablado. Entonces yo quiero decirle algo, tienes el poder de bendecir tu casa. Y para estar seguro que lo que estás hablando es palabra de Dios, edifica con la palabra de Dios. No, mijito, esto es lo que dice la palabra de Dios. No, mijito, no puedes hacer esto porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué, hermano? Perdimos la herramienta más valiosa que tenemos para hacer guerra. Se llama la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Dígale al Señor, Señor, que se despierte hambre por tu palabra. Señor, que y no solo hambre por conocimiento, sino deseos y anhelos de vivir la palabra. Entonces yo quiero que usted vea unos minutos el poder de la unidad en la palabra, en las tomas de decisiones. Eso es Nehemías que está diciendo, no perdones su iniquidad ni su pecado sea borrado de delante de ti, porque han desmoralizado a los que edifican. Entonces quiero decirle algo, hermano. Si usted está dentro de esta casa, yo quiero que cuando usted salga de esta casa, usted diga, mi tarea es edificar con el siervo de Dios. ¿Me ayuda a predicar? Nos ministramos unos a los otros. Dígale a su hermano, nuestra tarea es edificar junto con el siervo de Dios. Por favor, voltéeselo y dígaselo a la persona que está a su lado. Ay, hermano, no me haga repetir, estoy muy cansado. Hermano, obedézcame, por favor. Al de atrás, al de adelante, dígale, nuestra tarea es edificar junto al siervo de Dios. Amén, amén. Edificar. ¿Por qué quiero poner eso en su corazón? Porque la primera pregunta que usted y yo tenemos que hacer no es, se lo voy a poner así de esta manera. ¿Alguna vez usted no ha hablado, no ha dicho algo que después se ha arrepentido? Ya sea dentro de su casa o en su trabajo, y ha dicho, Dios mío, ¿para qué abrí mi boca, Señor? No quiero que pases por víctima, ¿verdad? A veces es que somos torpes y decimos algo, hermano, que no quiero usar la palabra, pero la fregamos y se pone la cosa terrible. Entonces yo quiero que usted mire ahí,
Hay una oración de Nehemías: Señor, no perdones a esta gente, ni el pecado de ellos sea borrado delante de ti, porque han desmoralizado al que edifica. Esa es la tarea de ese Baal, buscar instrumentos que se dedican a desmoralizar. Por eso ahorita estaba hablando de la profecía, siempre tiene que terminar con una palabra de consuelo para que los que escuchan no queden desmoralizados con el ¡bah! Y pues sí, es cierto que Dios nos está llamando al arrepentimiento, pero no pueden quedar desmoralizados, porque hermano, Dios sí conoce nuestros defectos. Dios conoce nuestros piececitos de barro, y de veras el que de nosotros esté limpio que lance la primera piedra, bendito Dios. Tendríamos que decir: no, Señor, tú nos has perdonado y nos has perdonado mucho. ¿Y sabe qué le dijo Dios a la ramera cuando la perdonó? Le dijo: lo único que quiero es que te vayas y no peques más. Va, yo te perdono, hermano, y un perdón de Dios es, dígale a su hermano, un perdón de Dios es extraordinario. Por favor, dígale a su hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios perdona. Dios perdona y olvida. Usted y yo fallamos, y todavía hay algunos que todavía cuando me miran dicen: pero Dios no. Fíjese que todavía, aunque no tengamos a nadie que nos esté señalando, hay algo que se llama conciencia. Y dice la Biblia que lo único que tiene el poder de limpiar conciencia es la sangre de Jesús. Así que ya Dios te perdonó y tú todavía te estás acordando de algo que ya Dios perdonó, y es algo que el enemigo está apuntándote en tu mente para acusarte. Por eso Pablo dijo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y entonces aquí encuentro a un hombre que dice: ¿quiénes son los que edifican? Los que ponen cimiento, los que construyen, los que tienen hijos. Edificar es tener hijos, tener familia. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Quiero que me oiga, hermano. Por eso Pablo dice: Padre, no exasperéis a vuestros hijos, no los provoques a ira. No es que le pidas permiso ni disculpa para que vayan y boten la basura. No, si todos generamos basura, todos tenemos que ponernos de acuerdo para limpiar, pero el tema es el poder que tiene nuestra boca al hablar, que puede o edificar o puede desalentar, desanimar. Entonces, versículo 6, edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida. ¿Hasta dónde, por favor? Hasta la mitad de su altura. Porque el pueblo, ¿qué necesitas, por favor, hermano? Ánimo, ánimo, ánimo. Cuando veas que uno se está quedando por detrás, arriba, hermano, ánimo. No le dejes la tarea a tu pastor, ánimo. Si la vieja de la casa se quiere quedar, no te quedes tú, vamos mamadita, por favor, ánimo, vamos. Si es el viejo que se quiere quedar, medio sinvergüenza, cabezón duro, usted con gracia dígale: vamos papaito, no nos quedemos. Hoy Dios nos va a hablar. Tenemos que ir a oír lo que. Entonces, mientras que hay ánimo, tú ves resultado en el trabajo de la edificación, buen ánimo. Entonces, ¿cómo trabaja el enemigo? Desalentando, volviendo a desalentar. ¿Cómo desalienta el enemigo? A través de palabras que no provienen de Dios. Y nosotros tenemos que tener presente que nosotros como ser integral nos alimentamos de palabra. Así que si alguno quiere adelgazar, mejore su alimentación, porque usted es el resultado de lo que come. ¿Me ayuda a predicar? Díganle a su hermano: tú eres el resultado de lo que comes. Espiritualmente hablando, tú quieres crecer más, entonces hay que comer más palabra de Dios. Eres el resultado de lo que comes.
Una vez más, eres el resultado de lo que comes. Una vez más, eres el resultado de lo que comes. Entonces, de la abundancia de tu corazón, habla la boca. O sea, come para que hable, come palabra de Dios para que hables bendición. Y entonces vas a ver el bien de Jehová. Ok, otra base bíblica, me permite ponerle otra base bíblica. Dios le dijo a Israel, a los sacerdotes en Israel, cuando ustedes le vayan a hablar al pueblo, díganle así, que Jehová te bendiga. Disculpa, hija, párate un momentito y ponte ahí de lado. Que Jehová Dios te bendiga. Hermano, todos los que estamos aquí somos sacerdotes porque Dios quiso hacer un reino en nosotros de sacerdote. No es cierra el puño. ¡Ey, güey! No es ¡ey, güey! No es que Jehová Dios te bendiga. Que Jehová Dios tenga misericordia de ti. Tenemos una generación que se viene levantando, que le pasan por al lado a los mayores y ni les tienden la mano para saludarlos. Me vale. Y después nosotros queremos cosechar, siéntate hijita, y después nosotros queremos cosechar y ver la bendición de Dios en nuestros hijos, pero nuestros hijos no tienen temor de Dios por culpa nuestra, porque no los enseñamos. Yo no le caigo atrás a nadie para que me salude, pero sí le he hablado a los padres y le he dicho a los padres, enséñele a sus hijos qué tan importante es que su sacerdote los bendiga. Porque si usted mira el texto hebreo, nosotros no bendecimos. Quien bendice es Dios. Pero bendecimos cuando hacemos lo que Dios dice que debemos de hacer. Y la bendición venía a través de una palabra. Que Jehová Dios te bendiga. Que Jehová Dios tenga misericordia de ti. Que Jehová Dios te alumbre, hermano, que se vayan las tinieblas y que tú puedas caminar con la gracia y el favor de Dios. Entonces Dios dijo, cuando tú pongas mi nombre sobre ellos, yo los voy a bendecir. Discúlpeme, hermano, ¿qué hace el mundo metido dentro de la iglesia? ¡Hey, güey! ¿Cómo anda? ¿Qué cosa es eso? Si nuestro lenguaje tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios. ¿Qué deberíamos de hacer? Hablar el idioma del reino. Y entonces miren lo que dice la palabra de Dios. Ellos trabajaron porque tuvieron ánimo. Quiero que, y ya voy a terminar porque me pasé un minuto, pero mire ahí lo que dice. Aconteció que cuando Sanbalá, Tobía, los árabes, los amonitas y los de Asdod se enteraron que continuaba la reparación de las murallas de Jerusalén, y quiero que usted vea ahí, y que las brechas comenzaban a ser cerradas, dice la Biblia, que se enojaron mucho. Entonces, cuando tú ves a los endemoniados enojados contigo, no trates de ser amigos de ellos, porque lo que pasa es que tú estás haciendo lo que tienes que hacer. Estás edificando y cerrando brechas. Usted no tiene que ser amigo de la gente. Sea decente, Dios te bendiga. Buenos días, buenas tardes. Pero mi Biblia dice, la mía, no sé la suya porque de repente usted le ha arrancado tantas hojas que ya no le queda ni un versículo, ¿verdad? Pero mi Biblia dice que amistad con el mundo es enemistad con Dios. Eso es lo que dice mi Biblia. Entonces, cuando un cristiano está metido en una relación inapropiada, o usted piensa que el Señor habló por la boca de un apóstol por gusto acerca de las uniones ilícitas, los yugos desiguales. Una unión una unión que no es ilícita es un yugo desigual. Y eso solo no tiene que ver con el matrimonio, eso tiene que ver con los negocios, esto tiene que ver con un montón de cosas, con quien me junto a comer, porque la Biblia dice que en las mesas hay pactos y hay también contaminaciones. Te sientas en una mesa de demonios, tú vas a terminar contaminado. Entonces nosotros nos sentamos a la mesa del Señor. Hermano, es hora de que tú entiendas el mundo espiritual. Tú le perteneces a Dios.
Digo, eso creo yo. Yo voy a hablar por mí. Te pertenezco, Señor. Tú me compraste con tu sangre, Señor. Yo pertenezco a Él. Es más, yo no soy mi Señor, yo tengo Señor. Y eso es importante. Entonces se van a enojar. Cuando usted esté haciendo lo correcto, los demonios se van a enojar. Cuando usted esté haciendo lo correcto, sus familiares pecadores impíos se van a enojar. Ellos van a querer venir a visitarlo los domingos y usted, como no se va a quedar el domingo, le va a decir, mira papaito, yo el domingo voy a la iglesia, si quieres venir conmigo, amén. Pero hay cristianos que bueno, eso aquí no sucede porque son tan santos que Dios me los bendiga, pero llegó el domingo, ay, el pastor, perdóneme, es que me llegó una visita que lo tuve que atender. Ese día dejaste de edificar. Ese día no estabas en el lugar donde debías de estar para formar parte de la edificación. Bueno, cualquier parecido es pura casualidad. Es como los que toman vacaciones solo el fin de semana, ¿verdad? Y se van y pierden 2 cultos y 3 también. Debería de escoger lunes, martes, miércoles, jueves y estar regresando. Pero gracias a Dios eso aquí no sucede. Entonces dice la Biblia que se molestaron. Quiero que me oiga. Se van a molestar cuando tú empieces a cerrar brechas. Recuérdate que hay brechas que tú necesitas cerrar. Eres tú el que necesitas trabajar. ¿Usted me está oyendo? Hermano, algo más. No sé ni por qué voy a decir esto, pero ahí voy. Por favor, cierre brecha con los diezmos y las ofrendas. Cierre brecha. Mire, yo conocí un hombre. Mi papá era un hombre diabético y mi papá estaba grueso, producto de que la única comida que había en Cuba era un poco de arroz. Y cuando usted es diabético y come arroz, el cuerpo traduce todo eso en azúcares. Y él estaba mal, pero no tenía otra cosa que comer. Entonces, había un hombre en la iglesia que le daba los diezmos a otro pastor que era flaquito, delgadito y chiquito. Hermano, le traigo los diezmos porque mi pastor está gordo. Y usted está flaco y está delgado y usted necesita tener dinero para comer. Esa era la visión. Primero de que los diezmos eran de él y eso los repartía a quien le daba la gana. Vete a comer con este dinero, con el diezmo. Con los diezmos y las ofrendas que le pertenecen a Dios, uno no sale de vacaciones, uno no come, uno no se compra ropa. Le pertenece a Dios. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Ya tiene la cara muy seria, algunos ya no me quieren ni mirar. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿A cuántos Dios los ha bendecido? Primero, ¿cuántos no nacieron en este país? ¿Por qué usted vino a este país? De repente usted me va a contestar, me trajo el Señor. Bueno, la mayoría de los que viven en esta nación, que nacieron en otra, vinieron buscando prosperidad. Ahora le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí Dios los ha bendecido y los ha hecho prósperos en esta nación? Por lo menos que si usted piensa y mira hacia su pasado, se da cuenta que Dios lo ha bendecido. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hermano, entonces, mire, ¿cómo quitarle a Dios lo que le pertenece y cómo quitarle al lugar donde usted se congrega la ofrenda y los diezmos, que son su semilla por la cual Dios lo va a bendecir a usted, pero usted, haciendo lo que tiene que hacer, bendice la casa donde usted está? ¿No será eso ser egoístas? ¿No será ser eso? Bueno, no quiero seguir hablando del tema, pero por eso nosotros ministramos las ofrendas, para quebrar el poder de la avaricia. Primero el de la ignorancia, pero luego después de la avaricia. Y quiero que se quede con esto.
la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y tú no puedes amar más de lo que ama Dios. Y el Señor dijo, voy a poner pan en una mano y semilla en la otra. El pan no te va a faltar, la comida no te va a faltar, la prosperidad no te va a faltar en el nombre de Jesús, pero en la otra mano te pongo semilla para que vayas y la siembres. ¿No quiere decir amén a eso? ¿O está muy fuerte eso? Por favor, cierre brechas. Y digo que esa es una brecha, ¿usted sabe por qué? Porque el Señor dijo, cuando tú lo hagas, yo voy a sacar, primero vas a tener cielos abiertos, después voy a sacar al destructor. Voy a sacarlo, donde Él se meta, lo voy a desnudar y no voy a permitir que te toque. Y hermano, ¿quién no quiere que su vieja esté alegre con uno? Bendito. Y dice Dios, voy a bendecir a tu mujer y voy a bendecir a tus hijos y los voy a prosperar. Bendito Dios. ¿Quién quiere tener una vieja rencillosa al lado? Pues y una vieja que se molesta por todo, se incomoda por todo, una vieja celosa que no lo deja vivir usted, y usted tratando de hacer las cosas bien, trabajando. Mira, mamita chula, linda, aquí está todo el dinero y usted tiene que esconder 100 porque ella no lo deja tocar ni ver nada. Bueno, eso aquí no sucede, gracias a Dios. Quiero que usted vea el pensamiento. Miren lo que dice la Biblia, lo que decía Israel y lo que decían los enemigos de Israel. Quiero que usted vea. Pero se decía en Judá, desfallecen las fuerzas. Se decía en Judá, queda mucho escombro. Se decía en Judá, nosotros no podemos reedificar. ¿Qué cosa es lo que decían? Todo lo negativo. Todo lo negativo, todo. Desfallecen nuestras fuerzas. Ay, Dios mío, qué cansancio. La verdad que, ay, Señor, no puedo. Ay, Dios mío. Queda mucho escombro. Eso quiere decir que queda escombro. Queda escombro. Me ayuda a predicar. Dígale, hermano, quedan escombros que hay que sacar. Hermano, ¿cómo vas a vivir en medio de los escombros de tu familia? ¿Cómo vas a vivir en medio de los escombros, de los estragos del enemigo? Levántate en el nombre de Jesús y edifica. Eso es lo que decía Israel. Mire lo que decían los enemigos de Israel. Y nuestros enemigos decían, o sea, yo quiero que usted vea el poder de la palabra. Y nuestros enemigos decían, no sabrán, ni tampoco verán, hasta que nosotros entremos y estemos en medio de ellos. Y los matemos y los hagamos cesar la obra. Entonces el Baal de las brechas tiene un pensamiento. El rey de Egipto dijo, van a entrar en el desierto y ahí los van a dejar, el desierto los va a dejar encerrados y de ahí no va a salir. Y como ahí comenzó la administración de los Baales, uno de los Baales del desierto dice, vamos a entrar ahí, vamos a acabar con ellos, no los vamos a dejar con vida. La obra va a cesar. Qué tremendo. Finalmente quiero que usted vea lo que dice Nehemías. Nehemías significa consolación. Por eso quiero hacer énfasis en que una administración de dones dentro de la iglesia, si tiene exhortación, necesita tener consolación. Una enseñanza y una prédica tiene que tener consolación para que el pueblo no desfallezca. Y si el pueblo está debilitado, se aliente y se anime a hacer la tarea. Cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles oficiales y el resto del pueblo, número 1, no le tengas miedo. Hermano, no tengas miedo, el Señor está con tu vida, no tengas miedo. En el nombre del Señor. Número 2, acuérdense del Señor que es grande y temible. Dios te ha hecho un milagro, ¿sí o no? Más de uno. ¿Cuántos tienen la experiencia de recibir más de una? Pero yo he recibido tantos en mi vida que uno de los más recientes es que Dios me entregó un templo en 9 horas. A las 2 de la tarde
me estaban llamando para decir, si tú quieres seguir aquí, tienes que pagar $15,000. A las 11 de la noche, un rialto me estaba llamando y me estaba diciendo, mañana vete a tal dirección que te van a llevar el templo. Te alquilan el templo con la única condición de que tú lo compres. Y cuando llegué ahí, el templo tiene 4,5 acres de tierra, tiene 16,000 pies cuadrados de área techada, tiene templo para 400 personas, tiene un templo para adolescentes de 100 personas, tiene aulas, tiene baños, tiene oficinas. Y cuando yo me vi allá adentro, todavía hasta el día de hoy, cuando llego al semáforo donde voy a doblar para agarrar la calle que me lleva al templo, digo, gracias Señor, solo tú pudiste hacer este milagro, aunque yo no estoy ajeno de los baales con los que tengo que pelear. ¿Me ayuda a predicar, hermano? Díganle a su hermano, trabaja y cierra brechas. Por favor, trabaja y cierra brechas. Tú conoces tus áreas débiles. Hay que hacerlo. Entonces, mire lo que le dijo el Señor, no tengas miedo. Hermano, acuérdate siempre del Señor. Número 3, lucha por tu hermano. Número 4, bendito Dios, o número 3, lo voy a dejar ahí, lucha por tu hermano, lucha por tus hijos. Esto no es de que, hermano, es que ya es mayor de edad, ¿qué voy a hacer, hermano? Él no quiere, ella no quiere. Yo no estoy diciendo que le rompas la cabeza, probablemente cuando se la tenías que romper no se la rompiste, bendito Dios. Entonces ahora, oración, ayuno y lucha por la vida de tus hijos hasta que ellos sean liberados. Lucha por la vida de tus hijas hasta que ellas sean liberadas. Lucha, oración, claro. Lucha por tu esposa. Ay, hermano, esa vieja ya no la resisto más. Yo divorcio. Lucha por ella. Es la mujer de tu juventud, te dio hijos. Déjate de estar pasando por viejo. Usted sabe que hay una enfermedad, no es una enfermedad, pero es un proceso que se llama andropausia. Y cuando ya, en la mujer es menopausia y en el hombre es andropausia. Entonces el hombre, después de los 50, le da por querer conquistar. Y quiere cambiar la mujer de 50 por 2 de 25. Qué vergüenza, hermano. Y yo se lo digo a los sacerdotes, que ustedes me dan vergüenza. Esa es la mujer de tu juventud que te dio hijos. ¿Cómo es posible que tienes eso en tu mente? Entonces las camisitas empiezan a aparecer, las camisitas esas bonitas de flores bien escandalosas, porque él lo que piensa es, quiero llamar la atención, y está en una crisis emocional. Aunque usted diga que eso no pasa, sí pasa. La edad es una brecha. Incluso dentro de la iglesia, la edad es una brecha. Porque Dios dijo, se van a juntar los jóvenes y los ancianos. Entonces venimos a nuestras iglesias y los jóvenes, ¿sabes? No sé si usted quiere hacer lo que yo le digo, pero es un consejo que yo le quiero dar como pastor y como apóstol de la misión. Cuando siéntese con su esposo, con su esposa y con sus hijos. En la iglesia que yo pastoreo hay que sentarse por familia. No importa que ellos tengan 18, 20, 30. Tengo hijos ahí de 30 años que están solteros y yo a lo cortico así le he dicho, no quiero que te sientes solo, tú tienes padre. La Biblia mía dice que la honra de los hijos son los padres. Entonces, queremos edificar, tenemos que poner principios bíblicos. Entonces, ¿me ayuda a predicar? ¿Me ayuda a predicar? Dile a tu hermano, lucha en el nombre, batalla en el nombre de Jesús por vuestras mujeres y por vuestras casas. Dios te bendiga, ponte de pie, quiero orar por ti. ¿Hay alguna brecha por ahí, hermano? ¿Hay alguna brecha, hermano? ¿Ya pensaste en una?
¿Ya pensó usted en alguna brecha en su vida, en su casa, en su familia, en sus hijos? ¿Una brecha? Dios no dijo que nos iba a dejar solos. Así que nos tocan milagros, pero nos toca enfrentar ministraciones, quiero que me oigan, de desánimo, de desaliento. Alguno de ustedes se pregunta, hermano, hubo gente en Israel que llegaron a decir, Señor, en vano me he guardado para Dios. Y dice la Biblia que otros se levantaron y dijeron, no digas eso, Dios ha sido un Dios de misericordia. Y dice la palabra de Dios, y quiero que me oiga porque esto es importante, que Dios escuchó lo que ellos decían, lo que dijo uno y lo que dijeron los otros. Pero dice la Biblia que Dios mandó a buscar en los cielos gente que tenían la potestad de traer un libro, y dice la Biblia que dio la orden. Quiero que escriba. ¿Cómo te llamas tú? Josué. Quiero que escriban lo que habla Josué. Quiero que lo pongan ahí. ¿Cómo se llama usted, hermana? Quiero que escriban, pero no ponían todo lo que decía la gente. Únicamente Dios dio órdenes de que se escribiera aquellas palabras que hablaban los hijos de Dios mencionando el bien de Dios. Escribe ahí, dijo que yo soy un Dios de misericordia. Dijo ahí que, escribe por favor, dijo que yo soy un Dios que perdona pecados y que me olvido de los pecados de la juventud de mi pueblo. Hazme favor, escribe ahí este otro que dijo, Jehová volverá a tener misericordia de nosotros. Por favor, escribe ahí a este otro que dijo, vengamos y edifiquemos, bendito el nombre del Señor, porque la tarea de destruir, de aprovecharse de las brechas, no viene de Dios, viene de un Baal. Que el Señor los reprenda. Amén. Oro por usted, Padre que estás en los cielos. Hermano, si hay alguien que sabe que hay una brecha, yo quisiera que pasara un minuto, por favor. Una brecha de tristeza, una brecha de incredulidad, brechas de temores. Pase un minutito. Yo quiero que usted venga acá un minuto. Gloria a Dios. Si usted sabe que hay una brecha, según yo vaya mencionando, una brecha de contaminación, pase. Si usted se da cuenta, bendito Dios, y acérquese, hermano, aquí delante, acérquese, porque yo voy a invitar a sus pastores a que ellos pongan sus manos sobre usted. Gloria a Dios. Si usted se da cuenta que hay una brecha de desánimo, de desaliento, pero yo quiero decirle que la decisión que usted tome hoy va incluso a alcanzar a sus hijos. Va a ser una decisión que va a traer bendición. El Señor te guiará continuamente y el Señor terminará saciando tu deseo aún en los lugares desiertos. Dice la Biblia, el Señor te dará vigor, le dará vigor a tus huesos. El Señor será como un huerto regado, bendito Dios, dice la Biblia, y Él te va a regar también a ti. Serás como un manantial cuya agua nunca falta. Dice la palabra de Dios, los tuyos van a reedificar las ruinas. Por eso el Señor, por la boca de Nehemías dijo, luchemos por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestras esposas, luchemos por ellos, hermano. No tiremos, hermano, no tiremos la toalla en el nombre de Jesús.
Bendito sea el nombre del Señor. Te van a llamar reparador de brechas. Así que dile al Señor, quiero esa unción para que donde yo vea, Señor, una ruptura, yo vea, Señor, un espacio. Hermano pastor, no sé si está por acá, bendito Dios, y la pastora, si son tan amables, acérquense y ministremos unos minutos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús.